Amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes desde acá de la ciudad de Netanya, del Estado de Israel. Como costumbre, semana tras semana trayendo a ustedes la parashá semanal. Esta semana nos corresponde la parashá que lleva por título Bo. Bo, que traducimos al español como Ve, la orden que el Eterno le da a Moshe para que vaya al faraón y termine de cuestionarlo con respecto, confrontarlo con respecto a la salida de los hijos de Israel de Misraim. ¿Ok? Entonces empieza la parashá de esta forma. El Eterno dijo a Moshe: ve al Paró, pues yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, con el fin de que yo ponga estos signos míos dentro de él, y también para que relaten en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo, que yo me burlé de Misraim, Egipto, así como mis signos que puse en ellos, y sepan que yo soy el Eterno. Bien, en la parashá anterior estuvimos viendo las 7 plagas iniciales con que se inicia la Geulá, la redención, el proceso de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ya en esta parashá nos viene a traer las últimas 3 plagas que complementan esta hoja de ruta, como explicábamos la semana anterior, que el Eterno trazó con el objetivo no solamente de extraer al pueblo de Israel de Misraim, sino de dar a conocer su nombre temible y valeroso, no solamente para los hijos de Israel, sino para toda la humanidad. ¿Okay? Entendiendo que Egipto era el imperio para ese momento, lógicamente que todos los sucesos que acontecieron en aquel tiempo fueron conocidos por todos los pueblos alrededores, y una vez que el pueblo de Israel se halló en el desierto, todos los pueblos temieron a Israel y a su Elohim, con el objetivo de hacerse este nombre. El Eterno utilizó esta estrategia con el objetivo de, la redundancia, de hacerse conocer a las naciones como un Dios poderoso, fuerte, el Dios de los hebreos, y que regía el mundo en su bondad absoluta y en su justicia absoluta. Bien, entonces aquí vuelve por una vez más ordenar el Eterno a Moshe con el objetivo de volverse a aparecer al corazón, al faraón, y le da a entender que no desmaye por el hecho de que él tenga siempre una negativa y que trate de burlar cada vez que se le confronta con el objetivo de solicitar la libertad del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, vemos que a través de esta disposición de endurecer el corazón, lo explicábamos en la parashá anterior, la cuestión del libre albedrío, el por qué esto en ningún momento se puede considerar como que el libre albedrío es anulado en algún momento, sino que simplemente el hombre es el que procura su destino, bien sea para el bien o bien sea para el mal. El hombre tiene esa libre decisión de seguir qué camino en la vida debe escoger. ¿Ok? Y pues si el Eterno asume que el hombre tiende en función del mal, de él no lo va a sacar, pues respeta esa circunstancia. Es lo que acontecía con el faraón. Bien, entonces toda esta situación dice aquí que estos prodigios y estas señales serían para dar testimonio a los hijos de Israel y a los hijos de estos hijos, decía, de generación en generación, para que pudieran transmitir a ellos lo que el Eterno hizo para poderlo sacar de Egipto. ¿Ok? Dice: y Moshe y Aarón fueron y le dijeron: así dice el Eterno, Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás su llegar delante de mí? Envía fuera a mi pueblo para que me sirva. Pues si te niegas a enviar afuera a mi pueblo, he aquí que mañana yo traeré langostas a tus fronteras y cubrirá toda la superficie de la tierra, y no podrás ver tierra, no podrá ver la tierra, y consumirá el sobrante salvado de los que quedó del granizo, y consumirá todo árbol que crece para ustedes del campo, y se llenarán tus casas y la casa de todos tus siervos, así como la casa de todos los Misrim, de tal modo que vieron todos los Misrim, del modo tal que no vieron tus padres, ni los padres de tus padres, desde el que estuvieron sobre la tierra hasta el día de hoy, y se dio la vuelta y salió de la presencia del faraón. Entonces, con esta octava plaga, viene a generarse una señal más contundente a las anteriores,
esta traería parte de oscuridad, de toda, era el reflejo de la condición espiritual de Egipto, y era tan densa la plaga que habría oscuridad dentro de todo Egipto. Esta no es la plaga de la oscuridad que viene posteriormente, José, que viene en la plaga posterior, pero ya aquí se asoma, se vislumbra lo que sería el destino de Egipto, y esta plaga pues acabaría con lo que quedaba de del cultivo que se había resguardado del granizo. Entonces, ante esta situación, el faraón es confrontado por Moisés, como dice el versículo 7 en adelante. Moisés les pide que deje salir a su pueblo y tienen el objetivo de que deje salir para salir a servir al Eterno. Y ante esta situación, el faraón le pregunta con quién irían, y él dijo, Moisés dijo, con nuestros jóvenes, nuestros ancianos, iremos con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestro rebaño y nuestras reses, iremos, pues es festividad del Eterno para nosotros. Y el faraón le dijo, que el Eterno esté con ustedes, cuando yo envíe afuera a ustedes junto con sus pequeños. Miren que el mal los confronta. No será así, que solo vayan ahora los varones y sirvan al Eterno, pues eso es lo que ustedes piden. Y los expulsó de la presencia del faraón. Entonces, vemos que el faraón llega y trae como excusa, viene y alega que no era conveniente que salieran con los pequeños ni el ganado, pues era una situación peligrosa, y que por lo tanto solamente daba autorización para que los varones fueran. Pero Moisés había sido radical y en esa oportunidad no tenía margen de negociación. Decía que simplemente él pensaba salir con todo lo que tenía. Y no solamente eso, sino que incluso más adelante vemos que incluso va a pedirle al faraón, incluso de lo que no les pertenecía, también Moisés pide que le den. ¿Ok? Entonces, ante esta negativa, pues vemos que continúa para allá, que extiende las manos sobre la tierra de Egipto Moisés, por orden del Eterno, y surge esta plaga de langosta. ¿Ok? Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Misraim, y el Eterno condujo un viento de sobre la tierra durante todo ese día y toda la noche. Cuando era mañana el viento del este trajo la plaga de langostas. ¿Okay? Y se cubrió toda la superficie de la tierra de Misraim. Y el faraón se apresuró a llamar a Moisés y dijo, he pecado en contra del Eterno tu Elohim y contra ustedes. Ahora les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez y supliquen al Eterno tu Elohim para que retire de mí esta muerte. Y entonces salió de la presencia del faraón y suplicó del Eterno, que el Eterno hizo volver el viento del mar muy fuerte, un viento del mar muy fuerte que se llevó a la langosta y la arrojó al mar de juncos, y no quedó ni una sola langosta en toda la frontera de Misraim, pero el Eterno reforzó su corazón y no envió fuera a los hijos de Israel. Aquí nuevamente otra vez de pasar esta situación, al sentir un poco de respiro, el faraón vuelve a endurecer su situación, su corazón, y cambia de parecer. Así que se le ordena ahora a Moshe traer otra nueva plaga, la plaga novena. ¿Okay? Esta era la plaga de la oscuridad, de una densa tiniebla que iba a estar sobre Egipto. Era tan densa que se podía palpar, según cuenta el Midrash. ¿Okay? Esta situación de la plaga, de la oscuridad, nos cuentan nuestros sabios de que no solamente dejó sin poderse levantar de su lugar los egipcios que estaban en el lugar en que estaban en el momento en que apareció esta plaga, por orden de Moisés, igualito como está aquí, nos pasó aquí, no vamos a entrar en detalles en ello, se ponen en el chat, y ellos no podían moverse del lugar donde estaban. Entonces, varias cosas sucedieron en esta oscuridad, durante esta plaga. Por una parte cuentan que los egipcios, al no poder moverse, estaban totalmente cegados, estaban aterrorizados en esta situación. No podían ni siquiera evitar que los hebreos entraran a sus residencias y observaran, y ellos incluso le pedían favores para que le pudieran alcanzar algo de comer, algo de tomar, porque ellos no podían observar nada. Sin embargo, a los hebreos
esta plaga no tenía ningún efecto, ellos podían desenvolverse totalmente. Por otro lado, durante este proceso de la oscuridad, también el Eterno aprovechó para traer en ajuste de cuenta a muchos hebreos que no tenían la intención de salir de Egipto. Habían dentro del pueblo personas que no tenían el valor y estaban conformados a seguir confinados dentro de la tierra de Misraim. Dentro de esta situación, el Eterno, entendiendo que su corazón era una situación ya establecida para ellos, ellos mueren durante esta plaga, hebreos que murieron de esta plaga porque no tenían la capacidad, no tenían la convicción de salir adelante, el anhelo de ser liberados, y el Eterno hace que entonces ellos perezcan durante este proceso y que esto no fuera de testimonio ante los ojos de los Misraim, porque esto pudiera hacer variar su corazón y entender de que el Eterno no estaba haciendo ninguna diferencia entre los egipcios y los hebreos. Entonces, por esa razón se aprovecha durante esta plaga de la oscuridad y durante ese periodo de 3 días mueren muchos de los hebreos que tenían ese corazón de forma cerrada para poder estar perceptivos a la que era el tiempo de esta Geulah, de esta redención inicial. Bien, también dicen que a través de este proceso los hebreos sabían dónde tenían escondido las cosas, podían entrar a los lugares donde servían y poder observar dónde guardaban el oro, dónde guardaban la plata, dónde guardaban las cosas de valor, de manera que cuando ellos salen de Egipto, ellos le pedían, por orden del Eterno, el Eterno le ordena a Moisés que le diga al pueblo que pida a su vecino, eso vamos a ver en los versículos más adelante, en el momento de la salida de Egipto, que le pida a su vecino utensilios de oro, de plata, prendas de vestir y toda cosa de valor, y ellos le solicitaban a las personas que le habían prestado su servicio, y ellos de momento si decían no tengo nada de esto, no tengo nada de eso, ellos decían no, si tú tienes, mira, lo tienes en tal parte, tienes guardado este objeto de valor, tienes estos objetos de oro están guardados en tal parte y esta parte, y así no tenían forma de evitar complacer las demandas de los hebreos cuando salían de Egipto. Bien, vuelve otra vez el corazón del faraón a reforzarse. Una vez que llama a Moshe, sucede que le dice que por favor deje sacar, que ore al Eterno para que quite esa plaga, y así sucede. Entonces en el capítulo 11 ya entramos donde el Eterno le dice a Moshe: una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Misraim, y después ellos enviaré fuera de aquí, y cuando los envíe fuera lo haré completamente, ciertamente los expulsaré de aquí. Por favor, abra los oídos del pueblo, y en cada varón pida a su prójimo y a cada mujer a su prójima utensilios de plata, utensilios de oro, y que el Eterno otorgue gracias al pueblo ante los ojos de los Misraim. Y también el varón Moshe era muy grande en la tierra de Misraim ante los ojos de los siervos del faraón y ante los ojos del pueblo. Y Moshe dijo así: dijo el Eterno, como a la medianoche, yo saldré de Misraim, y morirá todo primogénito en la tierra de Misraim, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, y todo animal primerizo. Y habrá un gran clamor en toda la tierra de Misraim, Egipto, tal como no hubo antes ni habrá después, pero ningún perro afilará la lengua contra ninguno de los hijos de Israel, desde el varón hasta la bestia. Y para que sepan que el Eterno distinguirá entre Egipto e Israel, y bajarán todos estos siervos tuyos a mí. En estos versículos del capítulo 12, del capítulo 11, perdón, estábamos reforzando lo que habíamos dicho, de lo que la orden que se le da a Moshe para que hablara a los oídos de cada hijo de Israel, para que suscitara de las personas a quienes habían servido circunstancias que vendrían a compensar la labor que habían hecho durante estos 210 años que estuvieron sirviendo en Egipto. ¿Ok? Es una forma que el Eterno trató para tratar de compensar el esfuerzo y el trabajo de estos hombres y de sus padres que habían estado aportando a este imperio, y que ellos habían despojado de esos recursos, y que se habían no solamente apoderado de ellos, sino que lo habían sometido a este proceso de esclavitud. Entonces era una forma de establecer justicia. ¿Ok? Dicen que según esto el Eterno le dice a Moshe que no tuviera ningún reparo en eso, porque ellos iban a encontrar gracia ante los ojos de los residentes egipcios, ya que ellos
temían, empezaron a temer a Hashem y empezaron a reconocer la grandeza de Moshe. Y ante esta circunstancia no iban a tener objeción de poder despojar a Egipto de todo lo que tenía. ¿Ok? Y así estableció el Eterno, y dice que él le diría que traería sobre ellos la plaga de la muerte de los primogénitos, y ese día habría un gran clamor, una gran situación como no hubo hasta ahora, ni la habría después, y aún así ellos saldrían con consentimiento del faraón, y de momento eso salía, ni siquiera los perros iban a estar en la condición de poder ladrar sus dientes, es decir, que no iban a poder ni siquiera alborotarse por el desplazamiento de los hijos de Israel, en función de que esto daría una señal de testimonio de que era una situación en donde es ni siquiera la forma natural del actuar de un animal como el perro, que es belicoso, que es un animal que ante cualquier circunstancia establece su ladrido y su situación de dar alerta. Ellos ni siquiera moverían su lengua, o sea, no estarían ladrando durante la salida de los hijos de Israel de Egipto. ¿Ok? Así que después de establecer todo esto, ellos salen de la presencia del faraón, y el faraón se enojó con Moshe, y el Eterno le dijo a Moshe: el faraón no le escuchará a fin de incrementar, o sea, les advierte que el Eterno se enfadará con él, y el Eterno le dijo a Moshe que el faraón no le escuchará a fin de incrementar mis prodigios en la tierra. Y Moshe y Aarón llevaron a cabo todos estos prodigios delante del faraón, pero el Eterno reforzó el corazón del faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su tierra. Tendremos el capítulo 12, y aquí el Eterno pues le dice a Moshe y Aarón que en la tierra de Misraim, diciendo, ¿por qué en la tierra de Misraim? Aquí establece pues que la profecía generalmente no se da dentro del lugar de idolatría. Sin embargo, dentro de esta circunstancia que era una advertencia, el Eterno trajo, saltando para todas estas circunstancias, porque recordemos que siempre que Moshe el Eterno le hablaba a Moshe y a Aarón, les hablaba en Goshen, donde ellos residían, un lugar que estaba, donde residían los levitas ahí, que era el lugar inicialmente donde se establecieron cuando llegó Jacob, y esa región quedó fuera de la idolatría. Sin embargo, cuando ellos oraban por el faraón, bien sea para librarlo de una plaga o para bendecirlo de alguna otra manera, ellos siempre se retiraban desde el lugar de la ciudad donde habitaba el faraón, para que era un lugar de idolatría. Entonces, dentro de esas circunstancias donde hay una fuerza negativa, no es conveniente que llegue la fuerza de la Kedushá, de la Nebuá. Okay, de esa forma, entonces, aquí dice que fue en tierra de Israel donde le dijo: este mes será el mes de inicio de los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Aquí corta con este capítulo 12 toda la narrativa de lo que queda en suspenso, de lo que se iba a suceder con esa advertencia del faraón, y viene y nos trae ahora la Torah en este capítulo 12, la forma como va a establecer el Eterno el calendario hebreo, con el objetivo de marcar con el inicio del pueblo de Israel, ya no como tribu, sino ya como un pueblo, una forma de calendario que vendría a reforzar todo lo que ellos harían de vivir desde ahora en adelante. ¿Ok? Entonces, eso será el primero de los meses del año. Entendemos que se está hablando del mes de Nisan. ¿Ok? Y dice: habla toda la asamblea de Israel para decir: en el 10º día de este mes, cada varón tomará para sí un cordero o un cabrito para cada casa paterna, y un cordero o un cabrito para cada casa. Pero si una casa fuera demasiado pequeña para el cordero o cabrito, entonces él y su vecino que está cercano a su casa tomarán cordero del cabrito, y según el número de personas, según lo que come cada persona, serán contados para el cordero o cabrito. Un cordero, un cabrito íntegro, macho, en su primer año será para ustedes. De las ovejas o de las cabras lo tomarán. ¿Ok? Entonces, aquí en este capítulo 12, como decíamos, se hace un paréntesis, y la Torah relata la ordenanza dada a Moshe y Aarón de cómo deberían instruir a los hijos de Israel para establecer, no solamente en este primer Pesaj que iban a vivir, para establecer la salida
del pueblo de Israel de Egipto y dar, como decíamos, nacimiento a este pueblo, ya como nación. Faltaría pues entregar la constitución que sucedería en Sinaí 50 días después, ¿ok? Y después tendría pues la conquista de la tierra, que eso también es un proceso de más de 40 años que lo encabezó Yoshua Ben Nun. Y ahí se establecería como nación, pero ya desde de sus inicios, el Eterno establece normas y ordenanzas que el pueblo de Israel tenía que asumir. Dice disyuntiva, cómo comienzan los años. Si el pueblo hebreo comienza en Tisrei, se libra el Rosh Hashanah, entonces ¿por qué la Torah dice que este será el comienzo de los años? El mes de Nisan, el mes de la primavera, o el mes de Abib, como se le conoce. Okay, aquí se refiere a las formas como se computan los meses. Es decir, el primer mes, segundo mes, tercer mes. El mes de Tisrei, donde se celebra el Rosh Hashanah, es el séptimo mes del año. Por consiguiente, no hay ninguna controversia acá. Aquí la Torah solamente está estableciendo de que para los efectos del nacimiento del pueblo hebreo y de su calendario, el cual va a regir su vida a partir de ahora, desde el punto civil y religioso, este va a ser el principio de los meses del año. Y esto no quita lo que estaba establecido desde antes, que era la creación del mundo, se estableció en el mes de Tisrei, y es cuando celebramos entonces el Rosh Hashanah. Ahora, aquí se le ordena que a partir del día 10º de ese mes de Abib, los hebreos tendrían que tomar en custodia, a un cabrito o a un ovejo. Tenía que ser macho en su primer año. Cuando dice su primer año, se refiere a que no es que tenga un año, sino que esté en su primer año de nacido. Y será para ustedes de las ovejas o de las cabras solamente. Y tendrán custodia hasta el día 14º día de este mes, que es donde se inmola, donde se va a degollar. Durante ese proceso de 4 días, los hebreos tenían que apartar este animal. Si no lo tenían entre ellos, tenían que adquirirlo, comprarlo, y tenían que tenerlo en custodia y revisarlo, de que no le fuera a pasar nada, de que no hubiera un defecto, que lo pusiera no apto para esa situación. Y dentro de esa situación, entonces, preveían tener el recurso para poder celebrar esta ordenanza que viene a traer aquí el Eterno con la orden de establecer el Pesaj. Entonces, ¿por qué se precisaba ser examinado de defectos 4 días antes de ser degollado? ¿Cuál es la razón de todo esto? 4 días antes del animal. Recordemos que ya a posteriori, esto estamos estableciendo que fue para el primer año, los hebreos tenían del día 10 tomado uno de estos animales que para los efectos de los Misraim era una provocación, porque recordemos que ellos veían estos animales una deidad. Para ellos, tanto la cabra como el ovejo eran dioses. Y era como decir, los hebreos están tomando a nuestros dioses y están amenazando con degollarlos, con matarlos en presencia nuestra. Más sin embargo, posteriormente, cuando se establece esta situación ya fuera de Israel, esta celebración no requería que tú tuvieras el animal resguardado del día 10, sino desde mucho antes podías apartarlo. Ahora, sí era necesario que durante estos últimos 4 días se revisara el animal con el objetivo de no conseguir ningún defecto en él. Ahora, según entendemos de esto, el degüello del animal, respecto a esta ofrenda de Pesaj, en las generaciones futuras debería ser distinto. Ahora, ¿qué es lo que diferencia esta situación a las posteriores celebraciones de Pesaj? Habían ordenanzas distintas. Vamos a observar, en lo que el tiempo nos permita, cómo se establece que para este Pesaj tendrían que ser de estas características tomadas y por qué el Eterno lo establece de esa forma. Y por qué varía posteriormente después cuando ya estábamos fuera, ya como pueblo libre. Entonces, aquí dice que una de las razones era para proveer al pueblo de Israel 2 misbot, ya que el pueblo de Israel carecía de misbot en Egipto. Entonces, él le trae 2 misbot. ¿Cuál es la misbot? La misbot de establecer la sangre del sacrificio de Pesaj y la sangre del Brit Milá, porque vemos que para poder participar de este Brit Milá, de esta seder de Pesaj, este primer seder de Pesaj que se hizo en Egipto, tenían que haberse circuncidado. Entonces,
viene la Torah y le establece esta situación que había llegado el momento que el Eterno le había prometido a Abraham de liberarlos de Egipto y era necesario de proveerle a ellos de mandamientos que trajeran méritos sobre el pueblo de Israel para poder contar con la fuerza espiritual de sacarlos de Egipto. Entonces, de ahí vemos la importancia que es el cumplimiento de la misbot, la provisión de la misbot, de los preceptos, ¿ok? Para poder traer bendición al pueblo de Israel. Por más de que el Eterno establezca que debe cumplir su palabra y que la va a cumplir porque así la estableció, y como rey su palabra no va a volver vacía, siempre va a tener que establecer el despertar del pueblo de Israel a través del cumplimiento de las ordenanzas y de la misbot que están en la Torah para poder asumir de esto. Entonces, a él se le da esta situación de estos dos mandamientos, ¿okay? Que es colocar el sacrificio de pesa, servirse con su sangre, ¿ok? Y cumplir con el mandamiento de cumplir comer este corbán de pesa, ya con circuncisión, para poder traer entonces esa fuerza. Y de ahí, pues vemos lo que dice Yehezkel, ¿ok? Yehezkel desde el verso 6 del capítulo 16 viene hablando sobre esta sangre, ¿ok? Dice, en el verso 8 dice, que yo pasé por ti y te vi, y aquí que tu momento era un momento de amor, o sea, que era el momento de amor, dice Yehezkel, el momento que yo recordé el amor que profesé a Abraham, ¿ok? Mas sin embargo, dice, que pasé y te vi desnuda y descubierta. Verso 17 del capítulo 16 dice, y te vi desnuda y descubierta, se refiere a la nación de Israel, es una metáfora para decir, aquí ya es que le está diciendo, te vi desprovista de mandamientos y preceptos. Y por lo tanto, el verso 8 de este capítulo 16 que Yehezkel trae, dice, y entonces vi que te estabas revocando en tu sangre. Entonces, por lo consiguiente, aquí Yehezkel está trayendo al recordatorio al pueblo de Israel en una exhortación que está haciendo el pueblo, en los tiempos en que vivió el profeta, que para que el pueblo de Israel pudiera haberse redimido de Egipto, tuvo que haberse enfocado en estas dos misbot. Por lo tanto, para la generación de Yehezkel era totalmente necesario traer al despertar al pueblo de Israel al arrepentimiento y al cumplimiento de la Torah y de la misbot con el objetivo de alcanzar misericordia de parte del Eterno. Bien, entonces seguimos y vemos que esa es la razón por la cual se tomaría de este animal la sangre y se pondría sobre las jambas, ¿okay? Sobre el dintel de las casas en las que comería esta ofrenda, ¿okay? Y la razón era porque era una señal de colocar en los marcos y en el travesaño de la puerta donde se comería la casa la sangre de ese corbán, de ese cordero o de esta oveja, para que se pasara sobre la plaga de la muerte que vendría a azotar a toda la nación de Egipto, tanto al primogénito del faraón, que se sentaba en su silla, como lo dice el Señor, hasta el primogénito de la sierva, ¿okay? Y más adelante vimos que incluso también a los primogénitos de los prisioneros y a los primogénitos de los animales. ¿Por qué abarca toda esta circunstancia? Porque cada uno de ellos hicieron mal contra el pueblo de Israel. Se alejó del faraón porque era la autoridad, fue el primero que lo sometió, incluso los siervos. ¿Por qué? Porque los siervos también se burlaban y se reían de la condición y de la suerte de los hebreos y de los presos por la misma circunstancia. Y también alegan que los presos, porque a pesar de que no eran misrin muchos de ellos, ¿por qué morían los primogénitos de ellos? Porque ellos podían estar alegando que esto no era por causa de los hebreos, sino que era por causa de las injusticias que ellos habían sufrido y que por eso el Dios de ellos, sus deidades, estuvieran haciendo sobre esta situación. Y para no dejar margen de duda sobre la autoría de esta manifestación de juicio en medio de Israel, entonces no hubo ningún extracto social, a excepción de los hebreos, que no sufrieran de esta situación. ¿Okay? La ordenanza aquí de comer y así posteriormente se mantiene, de comer la carne de este corbán con asado al fuego. No se podía comer ni crudo, es decir, medio cocido, que no se bien cocido, y no se podía comer asado, hervido, cocido en agua. No se podía mantener de esta forma. Y había que hacerlo completo, con su cabeza, con sus entrañas, todo. ¿Okay? Y no era nada hasta la mañana,
y lo que sobre de él hasta la mañana se quemará en el fuego. Aquí la expresión mañana se repite 2 veces. ¿Por qué se utiliza 2 veces? Porque lo que es el corbán de pesa, que me refiero al animal como tal, que era el símbolo principal de este corbán, ¿ok? Todo lo que se pudiera comer de él se comía hasta al amanecer. Ya al amanecer no podía, lo que quedaba tenía que echarse al fuego, no podía ya tener ni beneficio de eso, que se llama, una vez que se cumple el tiempo en que está permitido tomar provecho de este animal, pasa al estatus de notar, ¿ok? Como quien dice, desperdicio. No se puede consumir del desperdicio, por lo tanto quemas al fuego. ¿Por qué implica, y es necesario que este versículo 10 nos traiga 2 veces la palabra mañana, en la mañana? Porque dice, hasta la mañana ya no lo podrás comer, se refiere a la primera vez que se utiliza la palabra mañana, y los quemarás en la mañana, los echarás al fuego. Otra vez la mañana. ¿Para qué viene a decir esto? Porque los sabios interpretan que el objetivo de esto es para entenderte que durante el Yom Tov, es decir, el día en sí mismo en que se celebra Pesach, que es el 15 de Nisan, ¿ok? Al caer la noche, ¿ok? Tú celebras la ceremonia del Pesach. Al amanecer del 15 ya no puedes comer de ese cordero, ¿ok? Eso fue así para la primera celebración de Pesach en Egipto y fue así para las generaciones posteriores mientras hubo lugar donde ofrecer el cordero, en el Mizkan o en el Bet Hamidash, tanto en el primero y en el segundo, o en la Behemoth que se establecieron y había autorización para eso, pero una vez que ya no existe un lugar para donde tener el altar y hacer esto, no se hace, ¿ok? No hay esa posibilidad. Por lo tanto, la comida que comemos en Pesach, aun cuando llevas un animal como esto, como parte del disfrute y traer cordero o ovejo en tu mesa, ese no es corbán de Pesach, porque no fue sacrificado en el altar y no puede ser corbán de Pesach, sino es un alimento como tal. Entonces no incluye este mandamiento. Pero en el caso de que era el corbán sacrificado en el altar, que era el de Pesach, tú no lo podías comer hasta la mañana y tenías que echarlo al fuego. Pero ¿cuándo le ibas a echar el fuego? ¿El día 15 de la mañana que no lo podías comer? No. ¿Por qué? Porque es Yom Tov. Entonces viene la palabra a la mañana, lo quemarás para decirte a la mañana del día siguiente, al pasar el Yom Tov, es decir, en el Hol HaMoed, para evitar hacer un esfuerzo que estaría de más de hacerlo en el día del tiempo festivo, porque los tiempos festivos, el Yom Tov, que vendría a generar, y lo vamos a ver más adelante, este día de Pesach, se va a establecer durante 7 días. Dice la Torah textualmente que el primer día y el séptimo día serían días festivos. Tienen el mismo nivel de Kedushá que el Shabbat, a excepción de que en los días festivos, si no es Shabbat, se puede hacer cualquier melajá, cualquier trabajo para proveer sustento, para proveer el alimento. Ok, por ejemplo, si alguien preparó sus leñas y el Yom Tov cayó un día entre semana que no es Shabbat, puedes poner fuego que ya esté guardando previo al Yom Tov y puedes hacer tu carne al fuego. Ok, más sin embargo, si es Shabbat no se pudiera hacer. Entonces, los 5 días intermedios entre estos días son días que tienen una kedushá inferior, ¿okay? Se conoce como Hol HaMoed Hol, quiere decir que son ordinarios en cierto modo, pero que vienen a recordarnos, a traer un recordatorio, y dentro de los 5 días que son medios festivos, entonces se puede hacer melajot. Por lo tanto, ahí es donde se quemaba el sobrante. Y de este modo lo comerán, con sus lomos ceñidos, sus zapatos en sus pies, y con sus callados en sus manos, como premura lo comerán, es ofrenda de pez al Eterno. Y yo pasaré en la tierra de mi reino en esa noche, y mataré a todo primogénito de la tierra de mi reino, desde el hombre hasta la bestia y todos los dioses de mi reino, y ejecutaré su juicio. Yo soy el Eterno, y la sangre será para ustedes y sobre las casas en las que ustedes estén. Entonces, aquí se establece esa situación de lo que tendría a ser las ordenanzas que se establecían para ese primer ceder de Pesach, ¿okay? Y en la forma como se iba a establecer. Hay muchas leyes aquí, el tiempo nos permitiría poder establecer, detenernos en cada una de ellas, ¿okay? Pero esto sí viene a asumir de que estos serían tiempos de remembranzas, ¿okay? Y los celebrarán como festividad para el Eterno, para sus generaciones como estatuto perpetuo lo celebrarán. Durante un periodo de 7 días lo quemarán, como ya lo habíamos dicho, todo esto lo habíamos ya, nos habíamos adelantado acá, ¿ok? Y de esta forma se realizaría, ¿ok? Guardarán el panásimo porque en este mismo día habré sacado a sus legiones de la tierra de mi reino y guardaré ese día para sus generaciones, un estatuto perpetuo. La ordenanza de comer este cordón era comerlo con pan no leudado,
pan ácimo, ¿ok? Y con hierbas amargas, ¿ok? Era la ordenanza. Hoy en día, que no podemos establecer el Corbán de Pesa, en las fiestas de Pesa, nos quedamos con el elemento de la maxat y con el elemento de la hierba amarga. Por imposición rabínica, más decreto rabínico, se mantiene este mandamiento en sustitución de que no tenemos la posibilidad de hacerlo conforme la Torá lo establece, ¿sí? Con el Corbán y todas estas circunstancias. ¿Ok? Bien, entonces, esa es la razón por la cual se debe comer pan ácimo. Y entonces Moshe dice que llamó a todos los ancianos de los hijos de Israel y dicen: saquen y comen para usted el animal del rebaño, para su familia. Aquí ya se da la orden, se viene la Torá a relatarnos cómo lo establecen, ¿ok? Y toda esta situación que viene, los versículos posteriores de este capítulo 12, viene a delatar cómo el pueblo de Israel estableció lo que el Eterno les había ordenado. Ya el verso 29 dice: y sucedió que a la medianoche el Eterno tomó a todos los primogénitos de la tierra de Misraim, del primogénito del faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y a todo animal primerizo, y el faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos, y todo Misrim, todos los egipcios, todo Egipto, y todo un gran clamor, pues no había casa alguna en la que no hubiera un muerto. Y llamó Moshe a Aarón de noche y les dijo: levántate y salgan entre mi pueblo, tanto ustedes como los hijos de Israel, y márchense y sirvan al Eterno tal como hablaron. Y también tomen sus rebaños, sus reses, y como hablaron, márchense y bendíganme también a mí. Entonces, vemos que el primero en levantarse fue el faraón, la cabeza principal de Egipto, el principal responsable de esta situación que había vivido Egipto y el responsable de la aflicción del pueblo de Israel. Él se tuvo que levantar, llamó a su gente, a sus ministros, salieron a buscar a de Goshen, buscaron a Moshe, donde duerme, tal, y prácticamente los corren. Salgan inmediatamente a la medianoche. Sin embargo, el Eterno le había ordenado a Moshe que le dijera que no salieran en toda la noche. ¿Ok? Tenían que resguardarse ahí. Entonces realmente, aunque tuvieron esta situación con Moshe, que tenía el permiso del faraón y del pueblo de Israel de salir conforme él quisiera y conforme él había establecido, ellos no salen sino hasta la mañana siguiente. Entonces, a pesar de que la medianoche ya habían recibido la autorización, el ishur, de parte del faraón. ¿Ok? Y Misraim presionó fuertemente al pueblo, apresurándose en enviarlos fuera. Ellos querían: váyanse ya, váyanse. Y entonces decían: todos estamos muriendo. Les decía, pensaban, si murieron donde estaban los primogénitos, ellos pensaban que más adelante iban a morir, eran los siguientes en turno. Por siguiente, estaban en pánico. ¿Okay? Así que el pueblo portó consigo masas antes de que se fermentase. El objetivo, dicen, porque no dio tiempo. Literalmente se entiende aquí que porque no hubo tiempo que la masa se fue sin fermentarse. Sin embargo, la masa se ya sin fermentar, con el objetivo de que pudiera volar más por el camino, porque ellos no dieron tiempo de tomar más provisiones como le estaban acá. Entonces, un pan leudado dura mucho menos que un pan no leudado. Esa es una razón. ¿Okay? Y el Eterno otorgó gracia al pueblo ante los ojos de los Misrim y le prestaron así, y le prestaron, y así vaciaron a Misraim. Es decir, que ellos le pidieron, según los versos anteriores, todo lo que le había dicho Mosé, oro, plata, todo esto, y ellos le dijeron: sí, tómalo aquí, toma, llévate lo que tengas, pero vete rápido, vete ya. Y de así vaciaron los hebreos a Misraim. Es decir, se estableció justicia, porque los Misrim, los egipcios, estaban en una situación, antes de la llegada con la llegada de Joseph como gobernador, en una situación estrictamente grave, sumamente preocupante. Había sido declarada un juicio de hambruna sobre toda la tierra. Y gracias a Mosé, el Eterno dio providencia para establecer, con el propósito de él, como se lo había traído a Abraham, de que su pueblo iba a habitar en tierra ajena. Y eso permitió que los hijos de Jacob vinieran acá. Y la prosperidad de Jacob, del faraón y de todo Egipto vino a causa de Joseph. Por lo tanto, una vez que el pueblo de Israel queda sometido a esclavitud, son despojados de todos sus bienes, de todos sus recursos, son sometidos a esclavitud. Y aquí hay una forma de retribuir. En la justicia divina se establece esto por derecho de conciencia, de que respondía todo lo que los hebreos tomaron de ahí, y ellos vaciaron de esta forma a Egipto. ¿Okay? Y los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Socó, aproximadamente 600.000 varones,
hombres varones mayores de 20 años, también sus mujeres y sus niños, no son contados esos 600.000, y una gran muchedumbre aborregada subió con ellos, y ovinos, y reses, y ganados muy numerosos. Es decir, que había también gente conversa, gente que empezó a creer en el Dios de los hebreos y quiso unirse al pueblo. ¿Ok? Así que bueno, la estadía de los hijos de Israel durante los que habitaron en Misraim fue de 430 años. Fue el tiempo de 430 años y fue en ese mismo día que salieron. Entonces digamos, bueno, no son 210 años y dice que son 430 años ahora. Entonces, ¿cuál es el tiempo realmente que el pueblo de Israel vivió en Egipto? En Egipto vivieron 210 años. Eso se puede sacar cronológicamente cuando tú ves por ejemplo, en el caso de la familia de Leví, el abuelo de Moche, que llegó con Jacob, ¿ok? Y entre los años de Jacob, en los años de Kea llegó hasta que llegara Moshe ya tenía 80 años ahí, por lo tanto, tanto el padre de Moshe y la generación de Coab vivieron en un periodo aproximadamente de 210 años. Ahora, ¿cómo dice la Torá acá que tenemos 430 años de esclavitud? Es por la razón sencilla de que aquí se está tomando en cuenta en el momento en que el Eterno le dice a Abraham que tu descendencia habitará en una tierra ajena, ¿ok? Y serán esclavizados. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Eso sucede en el momento en que Jacob nace, sucede la descendencia de Abraham, en el momento en que Isaac Avinu nace. Cuando el nacimiento de Isaac vino a este momento de la salida de Misraim, pasaron 400 años. Y del momento en que se le ofrece a Abraham que va a ser padre de un gran pueblo, ¿okay? Y que va a levantar descendencia de él, en ese momento sucede en el momento en que el Eterno hace el pacto de las partes, 30 años antes de que llegara Isaac a este mundo. Entonces, esos 30 años, desde el momento en que el Eterno le dice a Abraham que va a tener descendencia, ¿okay? Hasta el momento en que nace Isaac, son 30 años. Y los 400 años de Isaac hasta el momento en que salen de Egipto son otros 400, sumamos, son 430 años. 430 años. ¿Por qué dice 430 años? Porque en el momento que ellos vivieron desde que están en tierra ajena, porque hasta ese momento ellos no habían habitado en una tierra propia, porque incluso en el tiempo de la peregrinación de Abraham y de Jacob, en la tierra de Canaán, que era la tierra donde Dios se les va a otorgar, en el momento que vivieron ahí, tampoco eran propietarios de esa tierra, eran solamente extranjeros que habitaban en medio de ella. Bien, sigue toda esta situación acá, viene más adelante de la paracha a hablar sobre la congregación, la consagración de los primogénitos, porque se consagraron los primogénitos, porque al momento en que fueron redimidos, al no morir, vienen a pertenecer al Eterno. Entonces esto viene una situación no solamente del primogénito de los Bene Israel, que son redimidos por haber sobrevivido a esta plaga de los primogénitos, sino que también los primogénitos de todo animal del rebaño. ¿Okay? Y eso es lo que viene entonces posteriormente a establecer las leyes sobre toda esta situación. Todo aquel que abre matriz, tanto del hombre como de la bestia. Bien, mis amados, yo me he alargado ya bastante, espero que esto les sirva de introducción para que profundicen, completen esta parashá que va a marcar hasta el verso 16 del capítulo 13. Espero que esto pues podamos en otros tiempos abarcar más sobre estas leyes de Pesaj, ¿okay? Y en función de todo esto pues no me queda más nada que desearles Shabbat Shalom.